Hola, mi nombre es Vianey Villaseñor Langendick y el tema que yo escogí para exponer es sobre la Segunda Guerra Mundial porque me parece uno de los acontecimientos más importantes en la historia del mundo, además de que me parece uno de los conflictos más impactantes a través de la historia. Y bueno, primeramente, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre los años 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial, constituidos por los países de Francia, Polonia y Reino Unido, y las potencias del eje, constituidos por los países de Alemania, Japón e Italia. Esta es considerada la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en el que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad, tanto económica, militar y científica, al servicio del esfuerzo bélico. Es marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado aproximado de entre 50 y 70 millones de víctimas, que era aproximadamente el 2.5% de la población mundial en ese entonces, una cifra impresionante. Cabe recalcar que además se estima que entre 19 y 28 millones de personas murieron como consecuencia de las enfermedades y la hambruna derivadas de la guerra. Las causas de la guerra tienen que ver principalmente con los tratados de paz que se establecieron durante la Primera Guerra Mundial, principalmente el Tratado de Versalles, en el cual se establecía que Alemania tenía que pagar indemnizaciones y reparaciones durante casi 100 años, sin olvidar que en el trabajo Alemania también tuvo que reducir su flota y ejército al pueblo germano, y esto es algo que evidentemente no les gustó para nada. Por ello, en Alemania el Tratado de Versalles tuvo un amplio rechazo popular, pues bajo su cobertura legal se había desmembrado el país. La economía alemana se veía sometida a pagos y servidumbres a los aliados considerados abusivos, y el Estado carecía de fuerzas de defensa frente a amenazas externas, sobre todo por parte de la URSS. Y es así entonces que comienzan las nuevas ideologías políticas. Surgen las ideologías nacionalistas en muchos países, de los que se destacan Alemania, Italia y Japón, que quieren demostrar que son las mayores potencias económicas y militares, por lo que empiezan a competir con las principales potencias europeas. Por otro lado, aparece el antisemitismo, sobre todo en Alemania, donde Hitler considera que los judíos son los culpables de todos los males del pueblo germano, lo que posteriormente le lleva a producir el mayor genocidio conocido hasta hoy, que fue el Holocausto. Y es así como Hitler, un pintor frustrado, se convirtió en el líder del partido nazi tras el pronunciamiento en la cervecería Burgenbraukeller en Múnich. Hitler intentó tomar el poder mediante un golpe de estado fallido, por el cual fue condenado a 5 años de prisión, y durante su estancia redactó la primera parte de su libro Mi lucha, en el que se expone su ideología junto con elementos autobiográficos. 8 meses después, en 1924, Hitler obtuvo un creciente apoyo popular, sirviéndose de su talento oratorio, apoyado por la eficiente propaganda nazi. Se presentó como el elemento necesario para devolver la paz, la fuerza y el progreso a la nación. El comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia por órdenes de Adolf Hitler, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941 se es merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados. Alemania conquistó o sometió gran parte de la Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartía frontera en el oeste. Los aliados luchaban para impedir que el ejército alemán invadiera todo el continente europeo, incluido el territorio de la Unión Soviética. Los alemanes se quedaron a las puertas de Moscú.
Por otro lado, Japón firmó un pacto con la Alemania en 1940 para unir fuerzas, pues los japoneses querían ampliar sus dominios y conquistar parte de China y algunas colonias europeas en Asia. El ataque de Japón a la base naval de Pearl Harbor en Hawái en 1941 supuso la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Sin embargo, en junio de 1941, las potencias del Eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, donde desde cambios territoriales en ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del Eje. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del Eje en el norte de África y en una extensa guerra naval. El 22 de junio de 1941, los alemanes y sus socios del Eje, excepto Bulgaria, invadieron la Unión Soviética, en una violación directa del Pacto Alemán-Soviético de agosto de 1939. Finlandia, que buscaba compensación por su derrota en la Guerra de Invierno de 1939 a 1940, se unió al Eje y a la invasión alemana. Para finales de octubre de 1941, las tropas alemanas ya se habían adentrado profundamente en la Unión Soviética. De la misma manera, en diciembre de 1941, el Imperio de Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y que pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los Estados Unidos y las posesiones europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el Eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. Ya para 1944, los aliados occidentales invadieron Francia al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. El 6 de junio de 1944, denominado o marcado como el Día D, más de 150.000 soldados aliados desembarcaron en las costas de Normandía en Francia. Los británicos y los estadounidenses lograron romper el cerco el 25 de julio y liberaron París el 25 de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania. Para diciembre, toda Francia, la mayor parte de Bélgica y la parte del sur de los Países Bajos habían sido liberados. Estos acontecimientos obligaron a los alemanes a evacuar Grecia, Albania y el sur de Yugoslavia. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el Eje en 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de exterminio. Aquí fue donde los diferentes medios de comunicación y las personas alrededor del mundo comenzaron a darse cuenta sobre los horrores cometidos en estos campos de concentración durante este periodo. De igual manera, en el mismo año, Mussolini fue ejecutado y Hitler, al ver perdida ya la guerra, se terminó suicidando. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria. La guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945 cuando Japón aceptó la rendición incondicional. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció en los días de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia y distintos cánceres atribuidos a la exposición y a la radiación liberada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron civiles. Y esta ha sido, ha sido el único ataque nuclear de la historia.
Finalmente, después de la guerra, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos, pues los efectos generados a raíz de la Segunda Guerra Mundial fueron devastadores y una Tercera Guerra Mundial sería aún mucho peor, por lo que esta organización fue creada para fomentar la paz y la armonía entre las naciones.